¿sí? Según el PHBA, el requisito 4, 5 y 6, y una parte del 7 era la parte de planificar. Luego ya hemos entrado al hacer, ¿sí? Especialmente el requisito 8 es donde ya hemos hecho según lo planificado, ¿sí? Según lo que hemos planificado y hemos elaborado los productos. Y ahora entramos ya a la evaluación del desempeño. ¿A qué se refiere esta evaluación del desempeño? Es uno de los requisitos más importantes cuando uno ya implementa y cuando uno tiene que seguridad de que sí está cumpliendo la norma, sí vamos a tomar acciones, vamos a tomar decisiones. Justamente uno de los principios del sistema de gestión es la toma de decisiones basada en datos, en información. Y este es el requisito donde uno va a tomar decisiones, donde ya se mide la eficacia, el cumplimiento con los objetivos. Entonces es donde se hace el seguimiento, la medición, el análisis y justamente la evaluación de todo el desempeño. Entonces, este requisito contiene en realidad tres puntos, ¿sí? Tres requisitos grandes, que es el 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. El otro es la auditoría interna y el otro es revisión por la dirección, ¿sí? Todos estos van a este seguimiento, medición y especialmente análisis de la evaluación del desempeño. Si nosotros logramos leer el 9.1, que es un requisito que es el que en realidad resume este capítulo 9, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Alguien puede leerlo? Y lo vamos a explicar. Sí. Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que debemos determinar qué es lo que necesitamos hacer seguimiento y medición. Y en realidad, ¿qué es lo que necesitamos hacer seguimiento y medición? Es todo lo que pide la norma cuando nos pide que hagamos seguimiento y muchas veces nos dice evaluación de la eficacia, como en riesgos. ¿Sí? Nos están pidiendo que hagamos esto. Ahora, ¿dónde se resume en realidad todo lo que nos está pidiendo? Seguimiento, medición o análisis de la eficacia, análisis del desempeño para saber si estamos cumpliendo los objetivos, si estamos cumpliendo, por ejemplo, los riesgos, el tratamiento de riesgos, porque no es solo hacer el tratamiento del riesgo, ¿sí? O abordar los riesgos, donde identificamos los riesgos, ¿sí? Pero después no hacer nada. ¿Cuándo hacemos el seguimiento? Si vemos y vamos al 6.1.2, el número en el B, el 2 te dice evaluar la eficacia de estas acciones tomadas. ¿Sí? Paradójico, lo creen. A ver, hay uno que está abierto. Si vemos, como ejemplo, por eso podemos ir al 6.1.2, en el B,
en el punto 2 dice evaluar la eficacia de estas acciones. Entonces, para estos requisitos donde dice evaluar la eficacia, ¿sí? O mantener la información documentada, también en el 6.2 nos dice que tiene que ser objeto de seguimiento. Entonces, tiene que haber un seguimiento, un cumplimiento de los objetivos. Entonces, hay varios requisitos en que nos están pidiendo demostrar la eficacia, ¿sí? El cumplimiento. Entonces, para esto está el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y por eso nos está diciendo que necesitamos hacer seguimiento y medición. ¿Con qué método vamos a hacer este seguimiento y medición? Es un análisis de indicadores. ¿Con qué método lo vamos a hacer? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Entonces, ¿con qué frecuencia vamos a hacer este seguimiento y medición? Y ¿cuándo se deben analizar y evaluar estos resultados? Cada 3 meses voy a analizar mis objetivos, ¿sí? Mis objetivos estratégicos, mis objetivos si estoy cumpliendo, o va a ser mensual, dependiendo de la organización, pero sí tenemos que hacer un seguimiento y medición. Y de eso se trata este punto. Ahora, esto es generalidades para entrar en el 9.1.2, que ya es particularmente la satisfacción del cliente. ¿Qué es lo que nos dice la satisfacción del cliente? ¿Quién puede leer? Ingeniero, ¿lo podría leer? Sí. Satisfacción del cliente. La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. Nota: los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente, los productos y servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales. Ya. Entonces, entramos ya a satisfacción del cliente. Y para satisfacer al cliente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Se debe hacer un seguimiento de la percepción de nuestros clientes. ¿Qué es lo que percibe nuestro cliente? ¿Sí? Del grado en que se están cumpliendo las necesidades y las expectativas. Lo que requiero, lo que he pedido y más de lo que he pedido, ¿sí? ¿Cuáles son sus expectativas de mis clientes? Para esto, como nota está, de que nosotros podemos ver la percepción de nuestro cliente de acuerdo a encuestas, pueden ser grupos focales, nos da una retroalimentación, las felicitaciones, ¿sí? El análisis de cuotas de mercado o reuniones que tenemos con nuestros clientes, una retroalimentación para ver la percepción de nuestro cliente. Por eso algunos, cuando estaban haciendo el 8.2.1, que era comunicación con el cliente, ustedes estaban poniendo algo de satisfacción al cliente y les he dicho, después eso se ve. Porque lo que necesitamos en este requisito es hacer justamente el seguimiento, la medición, ¿sí? Con alguna metodología de la satisfacción, de la percepción de nuestro cliente. Entonces acá, sí, mayormente para los casos de ustedes, sería con una encuesta. ¿Qué es lo que piensa el cliente de ustedes? Además, esta encuesta tiene que medir esta percepción, en qué estado estamos nosotros, ¿sí? En cuanto a nuestro competidor. Ya, estamos, digamos que, cuánto le gusta o cuánto cumplimos con el cliente puede ser un 70%. ¿Y qué pasa con el 30%? Eso es lo que necesitamos evaluar. No solo el último resultado, no solo nuestro indicador,
que nuestro indicador puede ser de que en nuestros objetivos esté el grado de satisfacción al cliente, que lleguemos a tener un 80% y posiblemente tengamos un 82%. Entonces, estamos más de lo que hemos pedido. Pero, ¿qué pasa con el 18%? ¿Sí? ¿Por qué no le gusta o por qué no compra o qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué pasa con el competidor? ¿Qué es lo que le gusta del competidor? Y eso, de esa manera, en realidad tenemos que hacer las encuestas o grupos focales o las llamadas para tener esta retroalimentación y para saber cuál es la percepción del cliente, hacia dónde tengo que ir. Porque en realidad cada empresa es cambiante, ¿no? Tiene sus procesos que se pueden cambiar, especialmente los de zapatos, los de las carteras, estas empresas es de acuerdo a la moda, sí, de acuerdo a los diferentes diseños, cambios de color. ¿Qué es lo que pasa ahora con la moda? Uno tiene que estar más actualizado. Sí, en los otros tiene que tener más herramientas, posiblemente de inocuidad para las industrias de alimentos, para tener seguridad, para demostrar al cliente, o también de los diferentes sabores que posiblemente quieren. Sí, qué es lo que está pensado en el mercado, de cómo tenemos que hacer los cambios, qué es lo que quiere nuestro cliente. Entonces, este es uno de los requisitos donde te está pidiendo que manejes algún método para tener la percepción del cliente. Y a eso se refiere, y eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué tipo de encuesta me va a dar una retroalimentación? Porque no es, ¿te gusta? Sí. Entonces, ya tengo un 70% de muy bueno, el otro bueno. Entonces estoy entre lo bueno o muy bueno y no me fijo de lo que en realidad los que dicen malos, ¿no? O los que dicen alguna opinión que no les parece, entonces no los tomo en cuenta. Hasta haciendo un Pareto. Lo que ahora se necesita es justamente el porcentaje de no cumplimiento. Tenemos que evaluar eso. Justamente el desempeño, es una evaluación del desempeño, porque podemos hacer un seguimiento, una medición, porque seguimiento es mediante una encuesta. Una medición ya veo que es el 82%. Sí, hasta ahí mayormente quedo. Ese 82%, entonces estoy más de mi objetivo. Y supuestamente cumplo. Eso es lo que no se quiere. Aquí necesitamos evaluar qué pasa con el 18%. Eso es lo que queremos ver. Y el requisito para esto puede haber diferente tipo de métodos, ¿sí?, para obtener estos resultados. ¿Qué nos dice el 913? Este es uno de los requisitos más importantes, porque aquí nos muestran todos los resultados. Hay diferentes resultados que te pide la norma. ¿Quién puede leer? ¿Puedo, Inge? Sí. Ya, análisis y evaluación. La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar, inciso A, la conformidad de los productos y servicios, inciso B, el grado de satisfacción del cliente, inciso C, el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, inciso D,
si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. Inciso E, la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. Inciso F, el desempeño de los proveedores externos. Inciso G, la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. Nota: los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas. Entonces, acá ya es donde tenemos los resultados, como les digo. Ya acá nos está pidiendo que aparte de que nosotros analicemos los datos, ¿sí? Debemos evaluar estos datos de lo que surge, de lo que estamos haciendo seguimiento, por ejemplo, a nuestros objetivos, al grado de satisfacción al cliente, a lo que hemos planificado, ¿sí? Hemos hecho varios planes y hemos medido. Ahora, que cumpla o no cumpla, esto es lo que en este punto es donde tenemos que hacer la evaluación, ese análisis y la evaluación. Entonces, por ejemplo, en el 4.41, en el punto C, si ustedes van al 4.41, este es uno de los requisitos más grandes, es donde hemos hecho el mapa de procesos, hemos hecho las entradas y salidas de nuestras fichas, que era el A. El B era el mapa, donde teníamos que hacer la secuencia de interacción de estos procesos. Y en el C, ¿qué nos decía? Determine y aplique criterios y los métodos, incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados, necesarios para asegurar que la operación, ¿sí?, de la operación sea eficaz y control de estos procesos. En realidad, para cumplir este punto, nos vamos a este 913. Entonces, cuando se hace auditoría, porque el punto más importante de la auditoría es el cumplimiento de este 4.4, que va por todos los requisitos, con todos los puntos que ustedes ven, si se dan cuenta. Y en cada punto también, si ustedes se dan cuenta de esto, que aquí sería la eficacia, el desempeño y la eficacia del mismo sistema de gestión de la calidad. Aquí vamos a demostrar con estos indicadores y con este puntito, ¿sí? Sí, y la conformidad de nuestros productos y servicios, ya cumpliríamos con el 8.1 cuando tenemos la planificación de nuestros productos y procesos y vemos el cumplimiento. Entonces, mediante este requisito, debemos hacer una evaluación, ¿sí?, de la eficacia y cumplimiento. Entonces, les voy a compartir un ejemplo para que llegue a ser más claro. ¿Están viendo? Sí. Bueno, acá tenemos, de acuerdo a los objetivos que tenemos en nuestros procesos, sí, y el punto de objetivos, por ejemplo, y muchos hemos hecho satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, por ejemplo, uno de nuestros objetivos. Y era uno de nuestros, es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, otro era mejorar continuamente los procesos de mi servicio, en este caso es el ejemplo de un servicio, y entonces tendríamos que hacer un seguimiento. Tenemos indicadores de cálculo que están en nuestras fichas también, de acuerdo a nuestros procesos, ¿sí?
Entonces tenemos una meta que cumplir. Lo agrandaré un poquito más. ¿Sí? Tenemos una meta que cumplir. Tenemos una periodicidad de cada cuánto tengo que hacer este seguimiento responsable y hacer una verificación, ¿sí? Para después hacer una evaluación del desempeño de acuerdo a la frecuencia que voy a determinar. En algunos casos, sí, voy a hacer semestral o cuatrimestral, entonces tendré datos cada 4 meses y veré si efectivamente hay cumplimiento. ¿Y en qué estado estoy? ¿Sí? De esa manera, en realidad, de acuerdo también a los procesos y a mis objetivos, puedo hacer este tipo de seguimiento. A mis objetivos, a mis indicadores que tengo en mis fichas de procesos. Por eso les decía, cada vez que nosotros estemos avanzando, se mejoran las fichas de procesos. Cuando hemos hecho a un principio eran solo entradas y salidas, después hemos puesto riesgos, ¿sí? Después ya hemos afinado, cuando hemos visto los objetivos, hemos afinado los objetivos en cada proceso. Y a esto se refiere. Con esto vamos a tomar acciones de decir, bueno, estoy mal en proporcionar formación de recursos humanos para mejorar nuestros servicios. Aquí no estoy cumpliendo. Entonces, voy a tomar acciones, voy a tomar decisiones para llegar a cumplir. Algo está fallando. ¿Sí? Acá, mejorar continuamente los servicios, hay algo que me está impidiendo. No estoy cumpliendo por algo. Entonces, tengo que hacer ese análisis para ver qué es lo que cumplo, qué no cumplo o por qué no estoy cumpliendo. Por eso hago una evaluación de esta información para que muchas veces decida de que mis objetivos no están bien planteados, porque de acuerdo al entorno o a ese momento, ¿sí? No había considerado algunos puntos o directamente fue muy pequeño mi objetivo y estoy más del, por ejemplo, 199% en uno de estos casos está yendo, entonces el objetivo fue muy bajo, ¿sí? No fue real. Entonces tenemos que ver cuál llegaría a ser el objetivo en realidad, porque no estamos midiendo nada. Y en otros casos llegaría a ser al revés, pero hay muchas consecuencias en que puede haber. Entonces, en nuestro mismo análisis de riesgos, podemos ver de que no estamos cumpliendo porque hubo riesgos, porque no habíamos implementado o no estamos tomando las acciones. Entonces, de esa manera podemos hacer un seguimiento y evaluación. También podemos hacer este tipo de seguimiento. ¿Están viendo lo que he cambiado? No, Inge. No, ya. Ahora. Ya se ve, Inge, un ex. Sí. Aquí es una hoja de vida de indicadores. ¿Lo ven? Sí, ya se ve. Ahí. Entonces, acá, en realidad,
ya por proceso, gestión de talento humano acá es, entonces va el seguimiento de la eficacia del programa, por ejemplo, del programa de inducción y hay mediciones. Entonces se tiene la meta, en qué rango se encuentra y de esa manera también puedes hacer las mediciones y analizar cómo van mis indicadores, ¿sí? Hago un análisis de la información y evaluación de acuerdo a los diferentes procesos. ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, ya se le escucha. Ya. Tengo una duda. Sí. Esto es otra opción, ¿cómo podemos otra opción, hacer? Otra opción. Otro ejemplo. Que puede ser una hoja de vida de indicadores por proceso y por indicador, ¿no? Eso depende, es otro ejemplo. Y según usted dice, ¿cuál sería más efectivo? Mira, el que les parezca. Mira, este es mucho más completo, el último. ¿Sí? El otro es otro tipo de seguimiento. Y les puedo mostrar uno más cortito, en realidad. Uno más cortito es, a ver. Es este. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno. Aquí es el seguimiento y medición. Aquí es el qué, es satisfacción al cliente, por ejemplo. Aquí es gestión de quejas. Ya va por proceso. ¿Con qué métodos de seguimiento estás haciendo? Y es lo que te está pidiendo en el 9.1, ¿no es cierto? Mediante encuestas. ¿Cuál va a ser tu medición? ¿Con qué frecuencia la vas a hacer? ¿Qué tipo de análisis? Acá, por eso también está resaltado en amarillo, es cuando tú haces el análisis y cómo vas a evaluarlo. ¿De qué manera lograrías evaluar? Y eso llega a ser importante. Y si se dan cuenta, en esta tablita llegas a cumplir el punto 9.1, que cumplirías el 9.1.3 también, de acuerdo a todo lo que te está pidiendo la norma. Por eso les digo, este llegaría a ser más completo y más pequeñito, y, bueno, en realidad más entendible que los otros. Ahora, los otros sí son más grandes y ahí sí se ve bastante medición, ¿no? Porque es, por ejemplo, el primero, que era lo del servicio, sí hemos visto que exclusivamente estamos midiendo los objetivos. Después, otra tabla similar serían a las acciones para abordar los riesgos, qué acciones hemos tomado y si efectivamente fueron eficaces y dependiendo de todas las acciones se hace la evaluación. Y en el otro caso es indicador por indicador según los procesos. Los 3 ejemplos les voy a dar y dependiendo de lo que ustedes crean conveniente, van a ponerle
en el diseño de para su empresa. Lo que sí les comento, en realidad, que este es uno de los requisitos, ¿sí?, que ya para la auditoría tienen que ser demostrables. Porque no es solo poner esta tablita, ¿sí? Esta tablita que es muy bonita, bien práctica. Yo le pongo todo lo del porcentaje hacia dónde, cuál era mi medición, cuál era mi meta, que tenía que ser semestral, ¿sí? Y qué pasó con el análisis y mi evaluación. Acá, todo esto, ya sea de satisfacción del cliente, de la gestión de quejas, tiene que ir anexado efectivamente el resultado de mi encuesta y poderme demostrar que efectivamente se ha hecho el análisis, se ha tomado todas esa información. Justamente en el 9.1, cuando han leído generalidades, que es lo que nos pedía al final. La penúltima dice, la organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Y en el último dice, la organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de estos resultados. Entonces, en todos estos requisitos, ya sea 9.1, 9.2, 9.2.3, 9.3, para todo esto necesitamos evidenciar, necesitamos mostrar que efectivamente estamos cumpliendo. Ahora, para el diseño y para lo de ustedes es tener esto, pero ya la organización tiene que tener resultados. Y justamente eso va a llevar a la toma de decisiones, ¿no? ¿Me entiende? Inge, una consulta, es decir, que tenemos que basarnos o preguntar a esas empresas sus resultados para que podamos hacer este análisis. No, no van a tener resultados. Para este diseño no van a tener resultados. Lo que sí en realidad es que ustedes tienen que dejar establecido como esta tabla, como esta última tabla. ¿Para qué? Para que después o en realidad lo tengan y hasta la frecuencia, pero tal vez ya no puedan tener el análisis y la evaluación. ¿Sí? Está bien, Inge. Pero sí ya para implementar y para después tener la certificación, eso sí tienen que completar las empresas. Porque tienen que hacer su análisis y después su evaluación. Si cumplieron o no cumplieron. ¿Sí? Está bien, Inge. Ya, ahora, para asegurarnos, por eso tenemos que ver el 913, que en realidad acá eso es lo que estábamos viendo. Entonces, con esto tenemos que cumplir la conformidad de productos y servicios, el grado de satisfacción al cliente, el desempeño de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. ¿Sí? Si lo planificado, ¿sí? Si lo planificado se ha implementado en forma eficaz. Si la eficacia de las acciones, entonces todos esos puntos tenemos que ponerlos acá. ¿Sí? Si la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos, sí, fue eficaz en realidad lo que hemos tomado en cuenta, qué acciones hemos tomado. El desempeño de los proveedores externos, por eso es tan importante cuando hablábamos del 8.4 que midamos el desempeño, cómo está yendo
No solo que evaluemos, hemos seleccionado, sino cómo va desempeñándose este proveedor y las necesidades de mejora. A eso se refiere este requisito. El otro requisito, que es el 9.2. ¿Están viendo otra vez el... Sí, ya se ve. Sí, ya. Entonces, en el 9.2, ¿qué es lo que nos pide? ¿Quién lee? En el 921, la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad, inciso A, es conforme con 1. Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad y 2. Los requisitos de esta norma internacional e inciso B, se implementa y mantiene eficazmente. Sí. Ahora, entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que debemos llevar a cabo, sí, a intervalos planificados, ahí te dice, entonces tiene que haber planificación, cada cuánto tiempo yo voy a hacer auditoría interna. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber o proporcionar información acerca del estado en que está mi sistema de gestión de la calidad. Entonces, ¿cuándo yo voy a llevar a cabo este requisito? Por eso es uno de los últimos, ¿sí? Cuando yo ya implemento, cuando ya voy a tener resultados, especialmente del 913, voy a saber si efectivamente estoy cumpliendo. Entonces, después de este 913, yo voy a decidir, bueno, entonces ya estamos aptos para saber si cumplimos o no completamente con todos los otros requisitos, no solo con seguimiento y medición para medir algunas partes de la eficacia, sino si estoy considerando todos los requisitos, si estoy implementando todos los requisitos, si está conforme con todos los otros requisitos. Por eso dice acá en el A, si es conforme con los requisitos propios de la organización, ¿sí? Para su sistema de gestión de la calidad, y si se cumple con los requisitos de la norma internacional. Propios de la organización ya son tus propios procesos que tú dices que haces de esta manera y tenemos que asegurarnos de que se cumpla. Y propios de la norma. Entonces, mediante la auditoría, ¿qué es la auditoría? Es un seguimiento sistemático de que tú le tienes que preguntar sistemáticamente el cumplimiento a todos los requisitos de la norma. No te puedes saltar, pero tampoco te puedes ir por otras ramas en qué pasa con medio ambiente, nada. Es cumplimiento a los requisitos de la norma y que si dentro de estos requisitos hay requisitos propios de la organización, perfecto, porque es aplicable solo para la organización. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a ver en qué estado está tu sistema de gestión de la calidad. Entonces, para esto, ¿qué es lo que te pide? Ya es el 922. Planificar, establecer. Bueno, entonces, planificar una auditoría, establezcas una auditoría, implementas una auditoría, mantengas uno o varios programas de auditoría que incluyan ¿qué? Frecuencia, cada cuánto tiempo vas a realizarlo, ¿qué métodos vas a realizarlo? ¿Cuáles son las responsabilidades?
de quiénes van a ser los auditores y también quiénes van a ser los auditores, los requisitos para la planificación y también para la elaboración de los informes, que en realidad son los auditores líderes los que hacen, y que debe tener en consideración, ¿sí?, la importancia de todos los procesos involucrados, los cambios que pueden afectar la organización y los resultados de estas auditorías previas. También, ¿qué te pide? Que definas los criterios y el alcance de la auditoría. ¿A qué se refiere? A que nosotros tenemos que hacer esta planificación o estos criterios de auditoría que lo vamos a armar, que vamos a hacer la primera auditoría en marzo, ¿sí? Pero primero vamos a hacer la parte productiva, después, o primero va a ser la parte de alta dirección, los procesos de la alta dirección o los procesos estratégicos. Vamos a empezar con eso, ¿sí? La primera semana de enero, ¿sí? La segunda semana de enero van a ser los procesos claves. Depende de la empresa, de la organización, ¿sí?, de los mismos procesos. Nosotros podemos, sí, determinar cuál va a ser el alcance, sí, con qué frecuencia lo vamos a hacer. De acuerdo a la primera auditoría, de acuerdo a esos resultados, vamos a ver cuál va a ser ya la segunda auditoría, ¿sí? De los solo procesos críticos, de los que nos ha ido mal, va a ser la auditoría o no. De todas maneras, sí o sí, en realidad tiene que haber una auditoría total de todos los requisitos y cumplimiento a todos los procesos. Que exista más auditorías en la parte productiva porque era lo más crítico, perfecto, no hay problema. Sí, que hagamos 3 auditorías al año, perfecto. Al principio es mejor hacer más. Y que después ya de la certificación sea anual, perfecto, pero cumplimiento a todos los requisitos y a todos los sectores, sí, tenemos que hacerlo. Eso es lo que te dice. Y que tenga toda esta lógica, criterios, formatos de informe, de plan, hasta hay una norma que nos basamos y está en la nota que dice que para hacer una auditoría nosotros tenemos que verla 19.011. ¿Por qué? Porque en esa norma están las herramientas para auditar. Entonces, no es que alegremente las personas, cualquier persona, bueno, el de ventas, voy a auditar producción. Y como me caen mal, voy a ver de que tienen no conformidades. Pero no sé ni qué es auditar. No sé tampoco de la norma, pero supuestamente le puedo preguntar y hago la auditoría. No, está prohibido. Tienen que ser auditores calificados para poder hacer la auditoría. Entonces, hay un requisito, bueno, hay un punto que te dice que, en el C te dice seleccionar los auditores. Allí en esta selección de los auditores es donde tú tienes que definir que en realidad cuáles van a llegar a ser auditores y qué calificación tendrían que tener los auditores como para auditar, para que lleven a cabo las auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso. Uno no puede auditarse, sí, su mismo proceso. Los de producción no pueden auditarse porque podrían ser juez y parte. Entonces, eso está prohibido. Pero tampoco pueden auditar cualquier persona que no sea
y no tengo conocimientos de auditoría, del sistema de gestión. Entonces, por eso tiene que haber una selección y calificación de auditores y todo eso se basa en la 19.011. Entonces, siempre para las primeras auditorías contratan auditores externos calificados para que se los hagan y después la misma empresa con actualizaciones y capacitaciones tiene que llegar a tener auditores internos para que después, no le cueste a la organización y pueda tener un grupo de auditores donde hagan después ya las auditorías para el mantenimiento de su sistema de gestión. Y después, ¿qué nos está pidiendo? Que todas las acciones, porque de acuerdo al informe que va a dar el auditor líder, ¿sí?, se tiene que tomar o se tiene que realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se hace la auditoría, después de la auditoría hay un informe, donde en el informe van a entrar en muchos casos no conformidades. ¿Qué quiere decir? Incumplimientos. Ahora, hay no conformidades mayores que se refieren a incumplimiento de algún requisito de la norma. ¿Sí? Si yo haría alguna auditoría, en el caso de la implementación que estamos viendo, y he visto que en alguna empresa que hubo como una revisión, por ejemplo, del anterior día que hemos visto, hubo una empresa que no ha hecho evaluación a los proveedores. Entonces, ese incumplimiento al requisito 8.4. Esa es una no conformidad grande. Esta es una no conformidad mayor, es incumplimiento a un requisito. Ahora, si ha realizado la evaluación de los proveedores, pero no ha hecho una reevaluación, solo le ha faltado la reevaluación, llega a ser una no conformidad menor. Porque de un requisito, ¿sí?, algo le ha faltado. Entonces llega a ser una no conformidad menor. De acuerdo a esas no conformidades menores, ¿sí?, entonces se tiene que hacer un análisis de causa, y eso ya es llegar al 10.2, donde ahí sí se hace el análisis de causa, el por qué no se ha hecho, ¿sí?, este requisito, por qué no se ha cumplido, y se puede hacer mediante Chicago o los 5 porqués, el análisis de causa, y tomas las acciones correctivas para que no exista más esa no conformidad. De esa manera se hace la auditoría interna. Entonces, por eso llega a ser uno de los últimos requisitos. Y acá, ¿qué es lo que pide en realidad cuando se hace el diseño del sistema? Lo que te pide es que tú ya se lo implementes un procedimiento con sus formatos de registros para que en el momento de que ya llegue la auditoría, tú puedas ver de que la auditoría tiene un programa que tiene que estar anualmente programado y firmado por el gerente general, que se va a hacer cada febrero o cada marzo, las auditorías, o va a ser en marzo y también octubre la auditoría, y va a tener este tipo de criterios, ¿sí? Que después se va a hacer un plan y tienes el formato del plan de auditoría, tienes ahí otro formato de cuál va a ser mi
informe de auditoría, cuál va a ser mi informe de auditoría, cuál va a ser la lista de verificación para que yo haga la auditoría, ¿sí? Entonces, tú ya tienes toda esa información como para que cuando ya selecciones a los auditores, manejen tu documentación para la auditoría interna, aunque sean auditores externos. Ahí también tienes un formato para calificar a los auditores, con qué criterios voy a calificar, ¿sí? A los auditores que van a formar parte de la auditoría interna. A eso se refiere este requisito. Entonces, ya con estos resultados, uno se va a dar cuenta, la organización se da cuenta en qué estado está. Ahora, si le va bien, ¿sí? Entonces, y bueno, las no conformidades fueron pequeñas, son fáciles de hacer, entonces se ve que está implementada el sistema. Entonces, ya se llama a una certificadora, que es otra instancia, donde le tienen que hacer la auditoría, pero ya para la certificación. En este caso se puede llamar a IFNORCA, a ICONTEC. IFNORCA es de Bolivia, pero se puede llamar a otras certificadoras como ICONTEC. Ustedes han debido ver también la TV, en algunas empresas que tiene el sistema de gestión. Puede estar AENOR, España. Hay otras certificadoras que han entrado al país y llegan a certificar. Porque es con la misma norma, los auditores tienen que estar calificados igual y no pueden salirse de los parámetros, ¿sí? Todos tenemos que tener calificación y demostrar esta calificación. A eso se refiere. Entonces ya es cuando tenemos que tener resultados para la toma de decisiones. Con estos resultados, como les digo, como podemos ir a la certificación o decidimos que después de hacer y tomar las acciones correctivas, después de un tiempo que se mantenga nuevamente, hacer nuevamente otra auditoría para tener seguridad y seguir adelante con llegar a la certificación. Ahora, para las que están certificadas, igual cada año tienen que hacer su auditoría interna antes de pedir la auditoría externa de seguimiento, ¿sí? O renovación. La certificación dura 3 años, así que 3 años consecutivos se tiene que hacer auditorías anualmente y después de 3 años se hace nuevamente renovación, que sería mucho más completa la auditoría. ¿Alguna consulta? Buenas tardes, una pequeña pregunta. Si la empresa cumple no solamente la norma ISO 9001, sino otras normas como la 17000, no sé cuál, para cada norma tienen que ir haciendo varias auditorías en todo caso. No, ahora ya no. Ya puedes programar una auditoría integral. Ya. Gracias, ingeniero. Sí. Entonces, ¿qué es lo que varía? Tú tienes los mismos requisitos ya en la 45000, en la 14000, ¿sí? Tienes los mismos requisitos. Si ustedes ven, tiene el contexto, tiene liderazgo, tiene planificación, apoyo, todos esos capítulos grandes tienen las normas. ¿En qué varía? Cuando yo hago una auditoría integral y me voy y estoy en el capítulo 8, ahí es donde hay un poco de cambio. Ya sí necesito ver si estoy integrando con la 14000 también. Ahí sí también, aparte de lo que me está pidiendo en realidad la 9000,
tengo que ver aspectos, impactos, eso sí, estos requisitos que también llegan a demostrar, ¿sí?, el sistema de gestión ambiental. Y si tengo que auditar integral con la 45.000, tengo que ver la identificación de peligros, esto sí. También hay requisitos, ¿sí?, que forman parte de cada sistema que debemos auditar. Entonces, posiblemente un día más nos llega a dar a que estos requisitos complementarios para cada norma los lleguemos a integrar y los que veamos también. Pero ya no es que vamos a tener 3 semanas de auditoría, que como se hacía antes, ¿no? Que primero auditábamos la 9.000. Después teníamos otra lista para la 14.000, porque no estaba ni en el mismo orden que la 9.000, entonces eran otros puntos. Y después era más homogéneo con la OSHAS 18.000, pero ya era OSHAS, ni siquiera era ISO, entonces teníamos que hacer otro informe para las 3 normas. Ahora ya es integral. Entonces se da un día o hasta mediodía para completar a los otros requisitos. Además, cuando ya se está viendo, por ejemplo, infraestructura o ambiente de las operaciones, es donde ya estás entrando a ver peligros, seguridad industrial, también los aspectos impactos, los del medio ambiente. Entonces, hay varios requisitos que ya a medida que tú haces auditoría en el mismo proceso, ya estás viendo requisitos también íntegramente. Y es la misma norma, la 19.011, que es la orientación que te pide en cada norma. Es la misma norma. ¿Sí? Gracias por la explicación, ingeniera. Está claro. Ya. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, buenas tardes. Una duda. Sí. ¿Qué sucedería en caso de que la empresa no tuviera ningún personal competente para que pueda formar parte del equipo de la auditoría? ¿Sería recomendable que los capacitemos o solamente contratar a personas externas? No, se tiene que capacitar, sí o sí, pero no van a poder ser calificados y se tiene que contratar a un principio, como les digo, también sí o sí, para que la misma auditoría externa llegue a asegurarte de que este proceso sí ha sido controlado y ha sido auditado con un personal competente, como te dice la 19.011. Porque después llega a ser como una no conformidad. ¿Y qué quiere ser una no conformidad? Que no hay cumplimiento al requisito 9.2. Entonces se tiene que volver a hacer auditoría interna, ¿sí?, con personal calificado. Entonces ya llegas a perder el tiempo y también hasta recursos, porque sí o sí tienes que llegar a contratar, a hacer este proceso como una acción correctiva para después demostrar a la empresa certificadora de que se ha hecho la auditoría, te tienen que hacer revisión, si efectivamente cumplió, y entonces se alarga todo el proceso. Está bien, ingeniera, gracias. Pero de todas maneras, también es porque si tú estás yendo a una certificación, tienes que estar capacitado. Tu persona tiene que estar capacitada.
y todos tienen que conocer mínimamente a qué se refiere el sistema, si no, no va a haber sistema también, ¿no es cierto? Alguien tiene que hacer seguimiento, mediciones, o todos, o los jefes, o los responsables, entonces tiene que haber sistema para que se mantenga, tiene que haber personas que sean competentes, que sepan del sistema para que se llegue a implementar y hacer seguimiento. ¿Alguna consulta más? En realidad, si ustedes se dan cuenta, hasta el requisito 8 parecería fácil. Porque puedes tener ejemplos como les he mandado y más o menos puedes adaptar, ¿sí? Solo es diseño, solo le pones en papel, solo le pones un formato y es muchas veces es lo que creen que ese es el sistema, ¿sí? O muchos consultores creen que hasta ahí nomás van a llegar a apoyarles. Se los hago bien bonito, se los dibujo bien, se los escribo bonito, ¿sí? Pero no es el caso. Te lo escribo bonito y puede ser de que eso no se aplique. Entonces, esto, en realidad, lo que ustedes han hecho, ya cuando uno llegue a ser consultora, que soy consultora, se los hace y conjuntamente con el personal logramos hacer en un mes y medio, digamos, porque están trabajando máximo 2 meses. Porque solo estamos documentando, armándoselos, ¿sí? Documentándoles, que tengan formatos, registros, para que hagan seguimiento. Luego aplique lo que está documentado, si efectivamente es lo que en realidad se está haciendo. ¿Para qué? Para ver si efectivamente lo que se está haciendo es eficaz, si hay cumplimiento, si se puede hacer seguimiento con eso, si estamos cumpliendo con los indicadores, con los objetivos de cada proceso. Ahí tenemos que ver ya el cumplimiento. Entonces, ya entrando acá, por eso ya es hacer este seguimiento, el cumplimiento, si estoy cumpliendo, estoy cumpliendo con las fechas, con las frecuencias establecidas, ¿dónde están mis registros? ¿Cómo hago el seguimiento y medición? Y ese es cuando estamos haciendo, por eso es el requisito 8, es ya el hacer, el ver que efectivamente lo que he diseñado, estructurado, se está cumpliendo. Ahí veo que lo que he puesto en las fichas efectivamente es lo que hago. En muchos casos, ahí es donde se cambia un montón la ficha porque no había sido mi entrada esa, ni tampoco mi salida. O fue mi entrada, pero mi salida es otra. Y ahí es donde existen los cambios. ¿Sí? O como les digo, cuando ya se miden los indicadores, y es en el 913, es donde se ve que no había sido ese mi indicador, ¿sí? No es el objetivo que quiero tener, o no es el objetivo que logro, y ahí comienzo a tener cambios. Entonces, en estos otros 2 meses, porque entraríamos primero a 2 meses de diseño, ¿sí? En estos 2 meses de aplicación es donde hago los diferentes cambios. Pero después tengo que tener siquiera
otros 2 meses si efectivamente con estos cambios sí estoy mejorando. Estoy bajando los tiempos, estoy cumpliendo. ¿Cómo voy a evidenciar y voy a demostrar que es eficaz? Entonces, tengo que tener información para medir esta eficacia, para evaluar si efectivamente sí estoy cumpliendo. Y eso es lo que alarga la aplicación, la medición de la eficacia. ¿Sí? Y con estos resultados, recién yo puedo asegurar entrar a la auditoría, ¿sí? Hacer mis acciones correctivas y después de esto, después de que digo, bueno, ya estoy cumpliendo, ¿sí? Hay otro requisito, que es el 9.3. Porque aquí solo voy a medir y voy a tener un informe de que hay no conformidades y que tengo que hacer acciones correctivas. Hasta ahí nos dice la norma, ¿no es cierto? Ahora, en el 9.3, ¿qué es? ¿Quién lee? Yo puedo leerlo, ingeniero. Yeah. 931, generalidades. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización. Ya. Ese es el 9.3. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que se debe revisar este sistema de gestión a intervalos planificados también. Entonces, tiene que haber una revisión por la dirección a intervalos planificados, pero siempre es después de la auditoría interna, para asegurar que es conveniente, es adecuado, es eficaz y nos alineamos a una alineación continua a la dirección estratégica. Sí, para esto tenemos que tener entradas de la revisión por la dirección. Entonces, ¿cuáles son las entradas? Acá hay una lista. Y toda esa lista, en realidad, tenemos que realizar. No podemos saltarnos. Bueno, el primero puede ser, porque estamos empezando y dice el estado de las acciones de las revisiones por la alta dirección previas. Entonces, si hubo antes, es la única que podríamos decir, bueno, no he tenido una revisión antes, entonces esto no aplicaría. Pero después, los cambios en las cuestiones externas, internas, que sería del contexto, que sean pertinentes al sistema, lo tengo que poner. Después el C, especialmente, es el más importante, es la información sobre el desempeño, es justamente el 913, y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a ¿qué? A la satisfacción del cliente, que ya lo hemos visto en el 912 y 913, retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, entonces tenemos que ver toda esta retroalimentación, que ya la hemos visto en el 821, como también en el 42, pero ya es toda la retroalimentación, ¿sí? Porque hemos hecho una tabla de necesidades y expectativas. Y en este punto, en el 4.2, teníamos que demostrar la eficacia. Entonces, ya estamos con la respuesta al 4.2 en este punto. El grado que se han logrado los objetivos. Entonces, estamos dando resultado al 6.2.
el desempeño de los procesos y conformidad de productos y servicios. Ahí ya tenemos un resultado de este desempeño en el 913. También las no conformidades y acciones correctivas, si existieran, que estaría en el 10.2. Los resultados de seguimiento y medición, que nos ha pedido en el 9.1 y 9.1.3. Los resultados de las auditorías, que nos está pidiendo en el 9.2. El desempeño de los proveedores, que les decía, 8.4. ¿Qué más nos está pidiendo? La adecuación de los recursos, que nos pedía en el 7.1. La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos, y ahí es ver el 6.1, es donde nos estaban pidiendo la eficacia de estas acciones y qué oportunidades de mejora tenemos. Aparte de que estas entradas, estos resultados tenemos que meter a la revisión por la dirección, ¿sí? ¿Qué tiene que salir de esta revisión por la dirección mínimamente? ¿Para qué? Para tomar decisiones, porque aquí dice, ¿qué dice las salidas? Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir decisiones, aquí es la toma de decisiones y acciones relacionadas con ¿qué? Con las oportunidades de mejora, ¿sí? Con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión y las necesidades de recursos. Entonces, acá ya tenemos que decidir, ¿sí?, qué acciones y decisiones vamos a tener y qué oportunidades llegamos a tener de mejora. Para todo esto, la organización debe conservar, entonces, esta acta, este informe de revisión por la dirección, con todas las entradas y las salidas, tiene que estar documentado. Tenemos que conservar la información documentada como evidencia del resultado de las revisiones por la dirección. Entonces, después de la auditoría, de la evaluación del desempeño, de seguimiento y medición, de nuestros indicadores, objetivos, de todo esto, tenemos que entrar y informar a la alta dirección con todos estos resultados para la toma de decisiones. Entonces, aquí es donde se decide. Vamos a ir a la auditoría de certificación. No, tenemos que hacer otra auditoría interna porque no estamos bien. Si faltan recursos, falta equipo, por eso tenemos esa no conformidad en producción. Si falta personal porque no hay un seguimiento al cliente, sí, tenemos que hablar con los proveedores porque no nos están entregando a tiempo, entonces el desempeño del proveedor no está bien. Entonces, aquí es donde se toman decisiones, acciones y se define cómo está el sistema de gestión y es en realidad la última, ¿no? En realidad el último requisito donde se cierra el sistema de gestión. Entonces, ¿qué es lo que se hace para el diseño? Solo se hace un formato de acta o de informe para que cuáles son las entradas, que no hay que olvidarse de ninguna entrada para realizar la revisión por la dirección. Y bueno, eso es lo que se tendría que dejar como un ejemplo, en realidad, para que en el momento que después de la auditoría exista la revisión por la dirección y se tome acciones y decisiones.
Entonces, con esto se cerraría el requisito 9, evaluación del desempeño, que, si ustedes se dan cuenta, es la parte de verificación. Hemos planificado, hemos hecho, hemos verificado, y luego de los resultados vamos a entrar al actuar. Y el actuar es el requisito 10. Y en el requisito 10, ¿de qué se habla? En el requisito 10 es el requisito de mejora. Ya vamos a actuar, ya vamos a mejorar. Entonces, ¿qué nos dice el 10.1? Generalidades. Que la organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar esta satisfacción del cliente, ¿sí? Siempre pensando en el cliente después de hacer la evaluación que necesitamos, después de que tengamos que hacer una salida después de la revisión por la dirección. Entonces ya entramos, ¿sí?, a las oportunidades de mejora, como nos decía en una de las salidas de la revisión por la dirección, donde acá ya vamos a mejorar, ¿sí?, para aumentar la satisfacción del cliente, cumplir los requisitos del cliente. Estas deben incluir mejoras de los productos, del servicio, como considerar las necesidades y expectativas futuras, hacer correcciones, prevenir o reducir efectos no deseados, que serían de riesgos, mejorar el desempeño y la eficacia del mismo sistema de gestión de la calidad. Acá es todo ya en cuanto a la mejora. Ahora, si tenemos no conformidades, ¿sí?, que en realidad podríamos tener en la auditoría, o en algún caso algo nos está fallando y que no hemos encontrado en la auditoría, pero sí hemos detectado de que en la salida no conforme se está repitiendo algún proceso que lo estamos así llevando a cabo mal, y con una corrección o solo comunicar al cliente no llegamos a cerrarlo esto, entonces llega a ser una no conformidad. Entonces, cuando también incluya alguna queja, debemos llegar a hacer acciones correctivas, dada una no conformidad. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Reaccionar ante la no conformidad cuando sea aplicable, tomar acciones para controlarla y corregirla, hacer frente a las consecuencias. B. Evaluar la necesidad de estas acciones para eliminar la causa de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir. ¿Mediante qué? Mediante la revisión y análisis de la no conformidad. Entonces, acá ya es cuando nosotros no sabemos o no nos hemos dado cuenta que no estábamos llegando a cumplir, es un requisito que no lo hemos considerado, no lo hemos entendido, no ha sido aplicado, puede ser por el mismo proceso, puede ser por una maquinaria, sí, puede ser por falta de capacitación, puede ser por falta de documentación, que yo no hice seguimiento. Entonces, ¿cuál es el fin? De que no vuelva a ocurrir. Entonces, se hace una revisión y se tiene que hacer un análisis de la no conformidad. ¿Para qué? Para determinar las causas de la no conformidad, cuáles son las causas. Entonces, se hace un análisis de causas, la determinación de si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir. Entonces,
se hace esta determinación, se implementan las acciones necesarias. Para esto se tiene que hacer revisión de la eficacia de estas acciones tomadas, si son eficaces, y si fuera necesario actualizar estos riesgos y oportunidades que pueden llevar a cabo alguna no conformidad. Sí, y si es necesario hacer cambios en el sistema, se cambia si llega a ser una no conformidad porque el sistema no estaba fallando en algo. ¿Sí? Toda la estructura del sistema que habíamos hecho. Entonces puede haber cambios. Las acciones correctivas deben ser apropiadas para los efectos de la no conformidad, por eso después se mide la eficacia. Y bueno, y esto es objeto a que necesitamos, la organización debe conservar la información documentada como evidencia, ¿sí?, de la naturaleza de nuestras no conformidades y acciones que vamos a tomar posteriormente y como resultado de cualquier acción correctiva. Uno de los grupos nos mostraba el día viernes que hizo un procedimiento, en realidad, de no conformidades y acción correctiva. Y llegaba a ser observado porque lo que se quiere acá, que es de alguna queja o de un resultado de la auditoría, un incumplimiento a un requisito, llega a ser no conformidad para que después uno haga este análisis de causa y llegar a hacer la acción correctiva. Como les decía, no es igual a una salida no conforme. La salida no conforme va de acuerdo a las entradas y salidas que nosotros teníamos en nuestras fichas. Cuando nuestra salida no era conforme a lo que habíamos puesto en nuestras fichas, se refería a la salida no conforme, que es el requisito 8.7. A esto es no conformidad, incumplimiento a un requisito. A eso se refiere. ¿Han entendido? Quiero saber si me han entendido. Bueno, lo que van a hacer es que tenemos que llegar a diseñar, ¿sí?, documentación para el capítulo 9, evaluación del desempeño, como también para el capítulo 10. Sí, con esto se acabaría la norma. ¿Qué es lo que vamos a ver? Del capítulo 9, lo que necesito es que ustedes hagan en el 9.1.2 para satisfacción al cliente una encuesta. O otra metodología que creo que en ningún caso aplica, pero bueno, si se requiere que hagan otra metodología, perfecto. Pero sí que se pueda medir la percepción del cliente. ¿Sí? Para el 9.2, ¿sí?, en realidad es que ustedes adopten, ¿sí?,
procedimiento y como los registros para una auditoría interna. Eso solo es adoptarlo, ponerle el nombre de la empresa y que tengan todos los registros necesarios como para que después hagan la auditoría. Y lo mismo es con el 9.3, que es un formato de acta, pero ya viendo y para que cumplan todos los requisitos, especialmente las entradas, como para también las salidas que debe tener un acta de revisión por la dirección. En el caso del 10.2, no conformidades y acciones correctivas, llegaría a ser también adopción de un procedimiento que tenga todos los puntos que debe contener dada una no conformidad y cómo tiene que hacerse seguimiento a las acciones correctivas. Esos, en realidad, 4 documentos se requiere para completar la norma. Bueno, y por último, me estaba faltando el último punto, que en realidad que es el 10.3, mejora continua, que es lo que nos dice la norma, que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Entonces, continuamente, por eso también la norma se enfoca a la mejora continua, continuamente, porque esto no se puede paralizar. Ustedes lo diseñan ahora y nunca más mejoran, no. Cada año, cada seguimiento que se hace después de la certificación, lo que se tiene que demostrar es qué mejoras has hecho. No te puedes quedar en el mismo lugar, no pueden ser los mismos objetivos, los mismos indicadores, no, cada vez se tiene que ver y demostrar la mejora continua. Entonces, por eso dice, de acuerdo a la conveniencia, a la adecuación y a la eficacia del mismo sistema, tiene que haber una mejora continua y se deben considerar los resultados del análisis y evaluación, que es el 9, del requisito 9, las salidas de la revisión por la dirección del 9.3, ya saben, para determinar si hay necesidades y oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua. Entonces, aquí hay algunos puntos donde se puede mejorar: reducción de desperdicio, reducción de quejas, hacer referencia a los hallazgos de auditoría, siempre ver los resultados de análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, son los puntos que se considera como para mejorar continuamente. Sí, siempre hay que estar viendo, midiendo, evaluando estas soluciones para llegar a una mejora continua. Ahora, en realidad todo esto, ¿qué resultados llegamos a tener teniendo la ISO 9001? Siempre se mejora el control sobre los procesos y sus resultados. Si ustedes se dan cuenta, hay bastante control y seguimiento a todos los procesos. Como les decía, no es solo documentar, no es solo diseñarles, no es ponerles procedimientos y después ni que los lean, o algunos formatos de registros y que ni siquiera los llenen, ¿sí? Mejoras también el clima laboral, porque ya les armas su manual de funciones, no solo eso, sino competencias, tienes que hacer seguimiento a las capacitaciones, a la formación que tienen que tener ellos. Entonces, mejoras ese clima laboral, tiene que haber también mayor comunicación entre la gerencia y los trabajadores. Hay decisiones basadas en indicadores, hay más claridad en la identificación de funciones y responsabilidades, orientación hacia los resultados estratégicos, reducción de fallas y errores, al integrar riesgos, porque es como una medida preventiva,
mejoras la percepción interna y externa de la organización, si cumples los requisitos del cliente y si hay licitaciones igual, incrementas los niveles de productividad y hay mayor interacción entre los procesos, mejoras los niveles de respuesta ante reclamos, porque tiene que haber un tratamiento de reclamos y el nivel de respuesta es más rápido, ¿sí? Y orientación hacia la mejora y la excelencia, y bueno, en realidad mucho más para una mejor toma de decisiones. Esto en realidad es el sistema de gestión de la calidad. Con esto estamos terminando la materia y también todo el sistema, donde llegamos a cumplir todos los requisitos. Si se dan cuenta, es sistemático, es requisito por requisito y cada vez se te llega a complicar o a interaccionar, si ustedes se dan cuenta, entre los mismos procesos y entre los requisitos. Y esto es para que tengas más solidez y para que tengas más información, mayores datos para la toma de decisiones y la mejora continua. Y por eso empresas que tienen el sistema de gestión de la calidad llegan a ser más transparentes porque tienen todo documentado, pueden demostrarles, pueden llegar a satisfacer al cliente, llegan a ser más competitivas, están más al tanto de lo que pasa en el mercado porque están percibiendo qué es lo que está pasando con sus clientes, están tomando decisiones en el momento y no después de que pase el tiempo, porque hay un seguimiento, medición, sí, evaluación del desempeño, donde tienen que hacer seguimientos constantes, con la frecuencia determinada. Entonces, por eso hay la mejora continua y por eso existen estas herramientas de mejora. No sé si tienen alguna consulta, preguntas. Espero que con el mismo trabajo que han empezado a implementar ustedes, hayan entendido a qué se refiere la norma y espero que les haya apoyado, especialmente para su vida futura, cuando ya empiecen a trabajar. Esperemos que estén también en estos sistemas de gestión y se les logre dar los mínimos conocimientos para que ustedes sigan adelante. No sé si tienen alguna consulta. No nos hemos logrado conocer personalmente, pero espero verlos en el mismo trabajo, en las mismas organizaciones. En algunos casos veo a muchos de mis exalumnos en sistemas de gestión que llegan a aplicar en diferentes empresas. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, está todo claro. Ya. El trabajo lo quiero para el viernes, ¿sí? Ustedes van a exponer el viernes ya estos últimos requisitos, como ya hemos quedado. El viernes se exponen y el lunes va a ser el último examen. De este requisito, como también de los exámenes que ustedes no les fue bien. ¿Sí? Entonces no hay ninguna consulta. Y yo les voy a mandar los ejemplos
cómo estamos quedando. Está bien, Inge. Muchas gracias igualmente por su tiempo y gracias por enseñarnos. Espero que sí me hayan entendido. Es bien difícil cuando no se los ve, la verdad. A pesar de que esta materia es teórica, se puede dar ejemplos, pero es completamente diferente cuando uno retroalimenta y están presentes. Creo que me gusta mucho la parte presencial. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día viernes. Está bien, ingeniera, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, Inge. Se cuida. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.